Bienvenidos a este primer episodio de A-Podcast. Te invito a que te quedes porque hoy vamos a romper cadenas. Hoy vamos a desmenuzar cómo los patrones familiares pues definen nuestro futuro económico. Entonces te invito a que te quedes, te invito a que sigas viendo este video porque iremos paso a paso hablando acerca de cómo esto define pues nuestra vida financiera y también pues nuestros logros y nuestro futuro. En lo personal me he llevado pues varias experiencias donde he conocido personas que pues traen ciertos patrones, sobre todo aquí en el sureste mexicano, donde bueno, principalmente las familias priorizan demasiado el tema de las fiestas y las celebraciones. Tanto así que bueno, hay personas que inclusive tienen que pedir préstamos o créditos para celebrar los 15 años, para festejar cualquier cumpleaños o momentos importantes en la educación de los hijos, ¿no? Entonces, ese tema es un patrón que constantemente repetimos y de eso se va a tratar el día de hoy, porque a lo mejor inconscientemente nosotros hemos ido repitiendo esos patrones y pues no nos hemos dado cuenta. Entonces, eso te va a permitir a ti también saber qué debemos hacer y cómo podemos cambiar esto. Ahorita en la dinámica de este podcast iremos respondiendo ciertas preguntas y te invito a que también tú nos puedas dejar en los comentarios qué opinión tienes al respecto y cómo has intercambiado tus experiencias con otras personas. Entonces, bueno, continuemos con la siguiente parte. Esta primera pregunta quiero contestarla y bueno, les tengo que decir que muchas veces la relación que tenemos con el dinero o con las finanzas es por lo que aprendemos y vemos en casa. Realmente nuestra experiencia y nuestra relación ligada a esto pues se maneja de una manera en como lo hicieron nuestros padres. Si crecimos viendo que el dinero se gastaba rápido o que no se planeaba, pues será muy difícil cambiar esa situación, aun cuando seamos ya nosotros unos adultos. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque también existe una educación financiera en general en todo el país. Entonces, aunque sepamos que no es lo mejor, lo seguimos haciendo inconscientemente. Además de que es, pues lógicamente, pues da miedo, ¿no? Ahora sí, el hecho de que podamos cambiar lo que constantemente hacemos, es importante decir que muchas veces nos encontramos en nuestra zona de confort y aunque esa zona de confort sea dañina, pues no salimos de ahí. Entonces, ese tema de repetir conductas se debe a eso. Bueno, frases como el dinero no se guarda, el dinero se gasta o se hizo para gastar, Dios proveerá e inclusive pues también si tienes gastas y si no pides prestado y ya después vemos, son muy comunes, sobre todo en el sureste mexicano. Estas ideas nos afectan porque nos hacen vivir al día, no planeamos ante el futuro y nos acostumbramos a no ahorrar y a depender de lo que llegue en el momento. Ahí vemos cómo resolvemos, ¿no? Entonces, esa frase o esas frases nos hacen tanto daño que debemos siempre evitar pues, repetirlas y buscar la manera de ir cambiando esa mentalidad. Bueno, si hablamos de las tradiciones y los patrones tóxicos, habría que hacer ahí un señalamiento muy puntual, donde, pues sí, en general, en nuestro país, en el sureste, existen muchas tradiciones que luego se convierten también en gastos imprevistos o de alguna manera gastos variables, porque normalmente, al menos aquí en Campeche, cada determinado tiempo suceden festividades donde, pues, lógicamente, las familias participan y desembolsan cierta cantidad de dinero. Y si esas situaciones no se prevén año con año, pues lógicamente hay momentos en los que la gente recurre a pedir prestado para poder llevar a cabo esa tradición. Y como les platicaba al inicio, una tradición que ha sido muy marcada por años, pues son
15 años de las hijas, ¿no? Entonces, ese tema es un tema muy importante cultural porque cuando dice la mamá o el papá, no es que yo no le pienso festejar los 15 años a mi hija, la abuelita o pues la otra tía dice, oye, pero ¿cómo si la niña está a sus 15 años? Entonces se vuelve un tema cultural porque ya interviene la familia, pueden haber conflictos también y si lógicamente pues los padres que son los responsables al final, porque luego hay los padrinos, ¿no? De que, oye, yo te doy las cervezas, yo te doy el pastel, etcétera, ¿no? Y resulta que a la hora de la hora, pues no llegan, o simplemente le dicen, oye, compadre, pues nada más tuve para darte esto. Y entonces quien cae con esa responsabilidad, pues al final son los padres y se vuelve un patrón tóxico. Entonces ahí la clave sería preguntarnos, ¿esto me suma o realmente me resta? O me ayuda a crecer o me estanca. Primero ir poniendo sobre la mesa cuál es la verdadera fin de esa fiesta o el objetivo de ese gasto para entonces decidir si realmente es algo beneficioso o que me pueda afectar. Dentro de los patrones que yo he visto que, bueno, impiden sobre todo el tema del ahorro, es que actualmente se ha hecho muy común en las familias que, bueno, comienzan a usar tarjetas de crédito desde una temprana edad, sobre todo cuando son familias, pues empiezan a hacer compras a meses sin intereses, pensando que, bueno, el hecho de usar una tarjeta a meses sin intereses significa que ese dinero no es tuyo, pero lo estás usando y que tienes que pagarlo después de cierto tiempo. Entonces, vayamos a esto. Comenzamos a generar ese tipo de deudas y comprometemos nuestro capital para poder comprar cosas que aparentemente necesitamos, pero realmente no es así. Bueno, un ejercicio que es muy bueno y que yo les recomendaría personalmente que lo hagan es empezar a realizar un presupuesto. Pero antes de llegar a ese punto, puedes comenzar por comenzar a anotar todo lo que gastas, desde lo que usas para la despensa hasta pues ese refresco que te tomas, ese café o esa galleta o esa sabrita que compras en el Oxxo y entonces al terminar el mes te vas a dar cuenta de en qué realmente te gastas tu dinero. Y después lo puedes comparar con cuánto es lo que ganas y decir, bueno, ¿estoy realmente gastando mi dinero en cosas que me generen o en qué se me está yendo mi dinero? Ahí vas a tener primero un punto de referencia, ya después podemos hablar de hacer un check-up para revisar cómo se encuentran mis finanzas, si es que tengo finanzas saludables o tengo problemas financieros. Sobre todo, pues gente que tiene deudas y su mayor parte de su capital se destina a pagar deudas. Pues una técnica que yo creo que en general nos sirve para muchas cosas sería el punto de reflexionar antes de tomar una acción. ¿Y a qué voy con esto? Óyeme, me encuentro en un supermercado, en una plaza comercial y tengo ese impulso de querer comprar algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues pararme y preguntarme, ¿esto realmente me acerca a mis metas? ¿Esto que voy a comprar realmente lo necesito o solamente es un deseo? Y de ahí, pues bueno, vamos a poder tener también claridad porque si lo que queremos hacer es mejorar y cambiar esta mentalidad o esos patrones dañinos, primero tenemos que empezar a detectar en qué momentos estamos haciendo esta repetición o esta programación que ya traemos sin que nos demos cuenta. Y a partir de ahí podremos ir cambiando nuestra mentalidad. Dice un dicho por ahí, si tú te juntas con borrachos, el próximo borracho serás tú. Si tú te juntas con personas que hablan de negocios, con personas exitosas, tú serás alguien que seguramente logrará ser exitoso. Entonces, muchas veces nos cuesta mucho trabajo poder manejar este sentimiento de la culpa o el miedo, de cambiar las cosas como lo ha hecho mi familia, pero al final siempre tienes que ser tú quien haga la pauta y quien haga las cosas diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, al final no es que estés fallando a tu familia. Tienes que empezar a, primero, dar resultados.
O sea, si vamos a empezar a trabajar una planeación, tenemos que también explicar a nuestra familia por qué lo estamos haciendo, cuál es el fin, y que también nuestra familia esté consciente de que realmente esto va a ser para mi futuro y va a ser beneficioso. Bueno, tengo una historia que contarte. Al principio, lo tengo que aceptar, no fue fácil para esta persona, pero con el paso del tiempo, conozco una madre, una joven que, bueno, tenía esta cultura arraigada de las tradiciones y de las fiestas y que, pues, al final despilfarraba su dinero de esa manera. ¿Qué sucedió? Que, bueno, tuvo que hacer un alto, un stop, porque se encontraba también ante una situación crítica, una bola de nieve que se le venía encima, y se dio cuenta que, bueno, si seguía con esa misma dinámica, primero iba a enfrentar los mismos problemas que enfrentaba su familia. Y lo más importante es que ya tenía un compromiso, que pues era su hijo. Entonces comenzamos a trabajar en ordenar sus finanzas. Ella, en lugar de, pues, de gastar de manera descontrolada, comenzó a controlar haciendo un ejercicio que es el presupuesto, y comenzó a destinar parte de sus ingresos a un ahorro para la educación de su hijo. Con esto, bueno, paso por paso, fue logrando ella esa meta que primero nos propusimos, y continuamos también con otras importantes como el retiro, como la salud, que, bueno, son importantes que empecemos a visualizarlas actualmente, sobre todo porque, ojo, hay algo importante: las generaciones actuales, alguien como tú, como yo, gente que, bueno, tiene más de 20 años y que ya son económicamente activas, si no se preocupan en este momento por iniciar este tipo de estrategias, cuando lleguen a viejos, pues hoy sí que a la edad de 50, 60 años, va a ser muy difícil que puedan tener un retiro digno o una vejez tranquila, y se pueden volver una carga para su familia, o inclusive pues tener que seguir trabajando hasta que tengan, pues hasta que fallezcan realmente. Ok, bueno, eh, vamos a decir que, bueno, estos pasos que te voy a compartir, primero que nada tienes que estar completamente dispuesto a cambiar esa mentalidad. Si tú ya estás en ese punto, lo más importante es poder primero hacer un ejercicio de presupuesto, anotar cuánto gastas y en qué lo gastas. Segundo, ponerse una meta y comenzar con el hábito del ahorro. Hay gente que, bueno, gana bastante bien, pero de este modo, pues lógicamente también lo gasta. Entonces no tiene un control sobre sus finanzas. Y tercero, aprender a decir no a gastos innecesarios, a gastos que, bueno, pudieran ser fugaces y que no me generen o no me ayuden a llegar a mis metas. Y cuarto, creo que este es más importante, buscar ayuda de un asesor, de un experto, de alguien como un servidor, que te pueda llevar paso a paso a lograr esos cambios importantes en tu vida. Bueno, desafortunadamente, tengo que decirlo, el contestar esta pregunta es un poco complicado, porque realmente estamos muy acostumbrados al placer inmediato, ¿no? A poder conseguir las cosas de una manera muy rápida. Entonces, lo largo, o sea, lo que me lleva mucho tiempo alcanzarlo, no lo visualizo como algo importante, como algo prioritario. Sin embargo, pues un ejemplo, como ya decíamos en la respuesta anterior, es el retiro. Y creo que es un tema muy, muy importante que hoy en día la sociedad mexicana en general debería de preocuparse, pero además ocuparse en este tema, porque, pues bueno, si no comenzamos a generar una estrategia de ahorro con un, pues llamémosle rendimiento, que a largo plazo me genere también una estabilidad financiera, pues simplemente va a ser algo complicado y algo crítico. ¿Cómo vamos a poder primero organizar esto? Pues visualicemos qué es lo que queremos vivir cuando seamos adultos mayores, cuando ya estemos en la etapa del retiro, y cómo puedo construir esto, ¿no? Al final
Yo puedo soñar muchas cosas, pero también va a depender de qué acciones yo tome o realice para que esto así suceda. Y bueno, hablar de finanzas en familia, es decir, del dinero, aunque tengo que decirlo, afortunadamente ya muchas familias hablan de ello, aún sigue siendo un tabú. Ahorita, vamos a decirlo así, en el sureste mexicano, pues ya la dinámica de las familias también ha cambiado mucho. Entonces, tanto el papá como mamá trabajan, los dos aportan a la economía y eso hace también un poco más complejo el tema de los gastos, porque tenemos que ponernos de acuerdo. Oye, ¿qué te parece si ahorramos para irnos de vacaciones el próximo año? ¿O qué te parece si dividimos los gastos? ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, el que tenga el mayor ingreso es quien aporta mayor cantidad a el gasto familiar. Y de ahí, pues también podemos ir compartiendo desde el cariño y la unión los aprendizajes que vayamos teniendo sobre cómo, oye, si ahorramos o invertimos cierta cantidad, vamos a poder generar un ingreso extra o si podemos tener un fondo de emergencias, vamos a evitar que caigamos en deudas. Todo ese tipo de situaciones son importantes y siempre hay que hablar no como un regaño, sino como ese interés de querer que nuestra familia tenga bienestar. Bueno, primero, evita culpar o criticar. Decir, oye, es que tú gastas demasiado, es que tú no sabes ahorrar, es que tú hiciste tal cosa. Eso genera una confrontación y es algo a lo que no queremos llegar. Primero, tenemos que hablar de, oye, ¿cómo podemos ahorrar o evitar gastar de más? Con los hijos también es importante que el dinero no se use como un castigo, sino enseñarles cuál es el valor y cómo funciona. Por ejemplo, ¿no? Decirle, oye, si ahorras cada domingo o cada gastada que te doy, vas a poder comprar este juguete que tú quieres. Vas a poder conseguir eso que tanto deseas. Entonces, la clave siempre va a ser con respeto y con paciencia. Va a haber momentos a lo mejor en los que la otra pareja o la otra persona no logre comprender la misma importancia que tiene el tema de la planificación, porque, repito, traemos patrones y traemos creencias que nos limitan, ahora sí, nuestro crecimiento y nuestro futuro económico. Bueno, en este punto, ejemplos hay muchísimos. Yo me he puesto pues de tarea también concientizar a las familias acerca de la importancia que tiene cuidar y proteger el patrimonio que ya vayan construyendo ellos. Uno de estos ejemplos que te podría yo decir es, bueno, familias que lo han perdido todo por temas de salud, por temas de un accidente o inclusive por temas de deudas. Entonces, sí es un tema muy importante que hoy en día las familias deberían de hablar acerca de cómo pues la falta de la planeación financiera genera un impacto negativo en las familias y que el ahorro es una estrategia que a los únicos que va a beneficiar es a ellos mismos. Entonces yo sí les recomendaría que, bueno, podamos ir trabajando poco a poco este tipo de estrategias y, bueno, de la mano de nosotros poder también lograr metas financieras. Y bueno, llegamos al final de A Podcast. Te agradezco porque hayas permanecido y llegado hasta este punto del video. Te recuerdo, mi nombre es Emanuel Indurreta, yo soy asesor financiero, experto en el manejo de finanzas personales para lograr y alcanzar las metas y los sueños que tú tengas. Entonces te invito a que si esta información te gustó, si quieres compartírsela a alguien que tú creas que le sirva, no olvides darle suscribir, activar la campanita y compartirles también la información a estas personas. Este es el inicio de un nuevo camino que, bueno, me gustaría que sigas acompañándonos en los siguientes episodios y que sobre todo nos puedas dejar en los comentarios ideas de qué otros temas podemos trabajar, de qué otros temas podemos abordar y que juntos vayamos aprendiendo. Te invito a que, bueno, nuevamente nos dejes en los comentarios qué te pareció este primer episodio.
te recuerdo, es el primero. Entonces, el podcast, vamos a continuar trabajando para que esta información te llegue a todas las personas indicadas. Y yo te dejo de pregunta, ¿qué hábito financiero te gustaría que tus hijos heredaran? Entonces, pues bueno, haz que con el podcast tu futuro no dependa de tu pasado.